Esto es Netianas, un podcast creado para hablar de ciberfeminismo, redes sociales y de las mujeres que están detrás y delante de la pantalla. Un lugar online para hablar offline. Por Sofía Moreno, de la Universidad Distrital para el Ciberespacio. El origen de las netianas. Hola netianas, soy Sofía Moreno y las estaré acompañando en este podcast dedicado a explorar el ciberfeminismo. Sí, es para ustedes que al igual que yo nacimos en una época donde tuvimos que ver la creación de la internet y la creación de una nueva sociedad digital. Pero bueno, ¿cómo comenzar a desenredar este término, este nudo de ideas? Digamos que el feminismo siempre ha sido un término bastante polémico. ¿Cómo empezar a definirlo? Entonces, en primer lugar, entendamos que el feminismo es un movimiento social y político que surge de la necesidad de las mujeres de ser tratadas con equidad y respeto, de tener representación y eliminar la violencia. Por supuesto, esto es una forma muy generalizada de definirlo, y es que hay formas diversas de vivir el feminismo. Y es por eso que voy a abordar otro término fundamental para entenderlo, que es la interseccionalidad, que suena como un término súper técnico, que quizás es su complejo, pero es una forma de decir que hay factores como el género, la etnia, la raza, la ubicación geográfica o incluso la edad que afectan a una persona no de una forma separada, sino al contrario, que se combinan todas estas formas, todos estos factores, generando desigualdades o a veces ventajas diversas. Bueno, eso suena como un enredo completo, pero un ejemplo. Una mujer afro sufre violencia no solo determinadas por el género. La única, digamos que lo que a ella la condiciona no solo en la sociedad patriarcal es ser mujer, sino que además ella es de una comunidad afro, es una mujer negra, y pues eso hace que la lucha sea diferente porque pues hay otro factor que juega ahí, que es la raza. Y bueno, puede que tenga una lucha en conjunto con el feminismo, de la equidad, respeto y demás, pero también tiene otros desafíos atados a su raza y que no se pueden separar entre sí. Entonces, digamos, ahí nace el afrofeminismo. Y así hay diversos feminismos y es la interseccionalidad la que juega en qué tipo de feminismo pues se lucha o en qué tipo de feminismo nosotras nos podemos sentir identificadas dependiendo de esos factores geográficos. Por ejemplo, nosotras que estamos en Latinoamérica vivimos el feminismo de forma diferente a las mujeres que viven en Europa. Hay diferentes desafíos culturales, históricos que tienen o que toman partido en cuanto a feminismo se trata, en cuanto a movimiento social se trata. Entendiendo esto, ahora es importante hablar de lo que es el ciberfeminismo, que precisamente nace de esa ramificación de la interseccionalidad y que ahí juega pues el lugar en donde nosotras militamos como feministas, que es el ciberespacio. Y es ahí precisamente donde nacemos nosotras las netianas. Netianas es un término acuñado por Remedios Zafra en el 2005, apenas estaba apareciendo en internet, para hablar sobre nosotros las mujeres que habitamos este espacio. Digamos que ella lo forma como algo ficticio de heredas del cyborg, del sujeto nómade y otras ficciones políticas feministas, pero somos básicamente todas nosotras que habitamos el internet, que lo vivimos y que queremos hacerle un contrapeso a las violencias dentro y fuera de la pantalla. Y es que sabemos que la aparición de la red fue un evento histórico para todos los ámbitos de nuestra vida como humanos, y esto pues también efectivamente afecta lo que es el feminismo, el cómo se vive hoy el feminismo y en dónde aparece, en qué espacios aparece. Y es que antes de lo que fueran las redes sociales o el internet, esos medios de información, el feminismo estaba relegado a la marginalidad. Ahorita, en estos tiempos tan veloces donde todos tenemos acceso a la información, hay un espacio abierto para nosotras
y donde tenemos o somos parte de la discusión y hacemos parte de un público masivo, llega a un público masivo. Por esto es que es tan importante conocer los términos que se abordan en línea, porque esto precisamente nos permite entrar al debate. Sabemos que ahorita con la aparición de las redes sociales y con que el feminismo también se adueñara un poquito de un espacio de esas redes, han aparecido términos que muchas de nosotras no conocemos y que también nos distancian de la discusión. Entonces, precisamente lo que quiero hacer yo hoy acá es que ustedes puedan entender de qué se está hablando en redes cuando se habla de feminismo, qué términos se están usando, por qué se usan esos términos, más allá de la sátira, porque muchos de estos términos caen finalmente en esa burla, pero pues es importante entenderlos porque son luchas históricas que no se pueden ridiculizar. Pero bueno, se habla de lucha, pero ¿contra qué se lucha? Entonces acá tenemos uno de esos términos tan sonados que es el patriarcado. ¿Y qué es el patriarcado? Básicamente es un sistema basado en desigualdad, en donde los hombres ostentan o están en una posición de poder en todas las esferas. Y también hay unos roles de género impuestos por la sociedad. Y esto nos lleva a otra discusión que es el género. ¿Qué es el género? ¿Por qué se habla tanto de él? ¿Por qué hay tantos géneros? Es una discusión muy amplia actualmente y que pocos entienden cuál es la diferencia entre género y sexo. Entonces, importante entender que el género es una construcción social. Sí, puede sonar a sátira que ahora todo es una construcción social, pero el género históricamente ha sido una construcción de la sociedad para determinar y establecer ciertos roles concretos a hombres y a mujeres. Digamos que una frase de una famosa feminista, Simone de Beauvoir, puede como resumir esta parte, y es que no se nace mujer, se llega a serlo. Por ejemplo, para entender un poco mejor lo que es el género, digamos, el azul y el rosado en la actualidad están asociados a hombre y mujer. Sabemos que mujer va con rosado, hombre va con azul, y no es algo físico natural, no es que la naturaleza nos haya asignado estos colores, simplemente es una construcción de la sociedad que ha establecido que el azul significa niño y el rosado significa niña. Y entonces las mujeres nos tiene que gustar el rosado y a los hombres nos tiene que gustar el azul. Los hombres no pueden usar rosado, las mujeres no pueden usar azul. Entonces eso básicamente es el género, como unas reglas establecidas por la sociedad. Pero bueno, ¿esto cómo nos afecta y cómo afecta la lucha? Básicamente es que el ser mujer, el ser del género mujer femenino, ha sido históricamente un condicionante. Por ejemplo, bueno, el ideal de ser mujer en diferentes épocas pues era muy diferente a lo que es ser mujer hoy. Pero antes digamos que el ser mujer era quedarse en la casa, estar lejos de la academia, no tener acceso a la educación, no poder votar porque eso no era propio de una mujer, de ser fémina. Entonces, esos roles de género siempre han limitado la forma de vivir a las mujeres y el no tener acceso quizás a todas las cosas que los hombres sí tenían acceso por simplemente ser mujeres. El deporte, los libros, viajar, usar pantalones, son cosas pequeñas pero que el género fue un limitante para poder usarlas. Y bueno, si bien en la actualidad se ha llegado a avanzar de formas agigantadas, hoy podemos decir que tenemos cosas como mujeres que antes no teníamos, todavía el camino es larguísimo. Y con la aparición de la red se han visibilizado y por supuesto han aparecido nuevas violencias hacia las mujeres y nuevos limitantes hacia nosotras. Y es que en principio cuando se pensaba en todo lo que es el ciberespacio, digamos con Remedios Zafra, en la época de Remedios Zafra, por allá en el 2005, donde ya se empezó a masificar lo que es la internet, se pensaba desde una mirada muy utópica porque ya no íbamos a estar atadas a un cuerpo que siempre había sido como un campo de guerra, sino que ya íbamos a estar dentro de una identidad digital. Sin embargo, hoy día las cosas son muy diferentes, el cuerpo sigue siendo y sigue siendo parte de un condicionante para nosotros, incluso en un espacio que no es físico. Y entonces
hemos visto que a pesar de que el espacio de la red es un espacio diferente a lo que es el mundo real, se han replicado esas violencias también dentro de las redes sociales, dentro de la internet, que pues siguen replicándose a pesar de que sea otro mundo, que es el mundo digital. Sí, seguimos siendo vulneradas incluso dentro de esos espacios, donde se supone que el género debería estar deconstruido porque es un espacio de números binarios. Y bueno, ¿cuáles son esas violencias que han aparecido? Para esto vamos a tomar un término que aparece también con el ciberespacio, que es el ciberacoso. ¿Y qué es el ciberacoso? Yo creo que todos en algún momento, cuando entramos como a este mundo digital, en algún momento sufrimos de ciberacoso, y es un tipo de agresión psicológica que se da básicamente usando estas nuevas tecnologías, celulares, el internet, y en donde las mujeres somos generalmente víctimas de un tipo de ciberacoso, que es el ciberacoso sexual y la sextorsión. ¿Y qué es esto? Bueno, a pesar de que estamos en un espacio, como les venía diciendo, donde el cuerpo no entra, no está, sigue siendo una moneda de cambio. Entonces tenemos personas que nos escriben, nos amenazan con compartir nuestras fotos, o si les damos a cambio fotos, ellos no harán alguna otra cosa. Amenazas en donde nuestro cuerpo y nuestra sexualidad están amenazadas. A pesar de todo esto, de que esto se vea con muchísima frecuencia, donde se compartan nuestras imágenes sin consentimiento, o incluso hoy que aparecen las inteligencias artificiales, en donde también sin nuestro consentimiento nos desnudan y se proliferan imágenes que ni siquiera nosotras hemos tomado, son expuestas y nos vemos en peligro todo el tiempo. Y finalmente casi en todas estas ocasiones las culpables somos nosotras por haber tomado esas fotos, por haber estado en posiciones provocativas, y pues al final no hay ninguna represalia para la persona que difunde estas fotografías o que juega con nuestra sexualidad y nuestro cuerpo. A pesar de todo esto, hoy en Colombia no existen leyes que protejan y juzguen a quienes hacen estas prácticas. Bueno, sin embargo, sí que hay contrapesos que nosotras mismas hemos creado y que nos han brindado también esas plataformas frente pues a la poca o nula justicia que hay gubernamentalmente, estatalmente, frente a ese tipo de violencias de género. Y una de ellas es el escrache, o comúnmente denominada la funa. Bueno, el escrache ya es un término que existía antes de las redes, y básicamente se define como la manifestación popular de protesta contra una persona. Sin embargo, pues se ha tenido como unas variaciones en donde las feministas hacemos uso del escrache de formas diferentes, usando las redes sociales como una forma de protesta. Básicamente es una estrategia o mecanismo alternativo para obtener justicia mediante la denuncia en redes sociales. Esto pues en casos en que no es posible o tampoco se quiere revictimizar a la persona o a la mujer por medio de las justicias del Estado. Por esta razón, pues en los últimos años se han decidido cómo usar las redes sociales para publicar esas denuncias y generar una sanción social más que una sanción judicial, que a veces es casi imposible de obtener. Sí generar una sanción social al presunto victimario y de esa forma pues generar una garantía de no repetición, lo que pues en sí mismo puede resultar reparador para algunas mujeres. Por supuesto, estos procesos de denuncia vienen acompañados de una comunidad. Y es que tengamos en cuenta que el feminismo surge, pues, como les dije en un principio, como un movimiento social. Y pues estos movimientos sociales siempre se consolidan a partir del colectivo. Y el feminismo, por supuesto, no es una excepción. Las redes han permitido acercar a las mujeres con diferentes interseccionalidades y también con luchas colectivas para crear cibercomunidades que permiten compartir experiencias, intercambiar información, crear redes de apoyos, entre otras cosas, que incluso llegan a trascender la pantalla y convocan a la reunión y al acercamiento para la creación de colectivas que cuentan con herramientas de presión y rutas de acción. Todas estas acciones resumidamente se pueden definir como el ciberactivismo. Esta proliferación y participación en redes que gira en torno de este movimiento feminista también ha permitido que se traiga a las narrativas actuales términos que de pronto no conocíamos o
incluso se han creado nuevos términos. Un ejemplo de esto es el mansplaining. ¿Qué es el mansplaining? Que lo hemos escuchado, que suena como un término super generación X, Z, millennial. Y es básicamente, para empezar, surge por Rebecca Solnit en su libro Los hombres me explican cosas, en donde ella cuenta que una vez estaba como en una fiesta y se le acercó un hombre a hablarle sobre un libro, y empezó a darle la reseña del libro. Ella no tuvo la oportunidad de intervenir, él como que la callaba, él creía saber más de ese libro que ella y no la dejaba explicarlo y dar su punto de vista, cuando al final resulta que ella era la escritora de la obra. Entonces, a partir de este libro, ella busca retratar su experiencia en donde grupos de hombres intentaban explicarle temas que ella dominaba, algunas veces sobre su propio trabajo, que no asociaban con ella hasta que ella misma lo revelaba. Y esto nos pasa a muchas mujeres cuando queremos hablar de algún tema y los hombres creen saber un poco más del tema, incluso cuando nosotras somos expertas o tenemos la experiencia frente a eso. Y bueno, con esto terminamos este pequeño glosario que espero les ayude a entender un poco más lo que es el feminismo, su participación en línea, y que además pues les permita ser parte del debate cuando estén scrolleando por Twitter, por Instagram, por TikTok y vean alguno de estos términos, digan, ok, ya lo entiendo, puedo ser parte del debate, puedo participar en esta comunidad, puedo responder a este comentario. Y este precisamente es el objetivo de este podcast, que ustedes puedan conocer nuevos términos sin tanta teoría y que sea un poco más amigables con ustedes para que lo puedan entender y que sea un poco menos teórico y académico y cuadriculado. Entonces, pues, este podcast es también para que exploremos cómo las mujeres nos sentimos dentro y fuera de la internet y que podamos hablar entre netianas. Esta fue la introducción de Netianas. Las invito a compartir y a comentar si les gustó. Por otro lado, sigan en sintonía con el capítulo 1, CiberEd.